Por favor, abramos nuestras Biblias en Romanos capítulo 8, versos 29 y 30. Romanos capítulo 8, versos 29 y 30. ¿Ok? Ahí también está en sus documentos, está el bosquejo que les pasamos hoy. Y vamos a leer Romanos 8, versos 29 y 30. ¿Ya lo tenemos? Dice de la siguiente manera: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Oremos. Padre Celestial, en esta mañana hemos abierto una pequeña parte de la Escritura. Enséñanos con tu gran sabiduría, compártenos un poco de las insondables riquezas del conocimiento, de las cuales el apóstol Pablo también escribía. Y decía: oh, qué riquezas tan profundas de sabiduría en los misterios de Dios. Y aunque conocemos y tenemos la certeza de nuestra salvación, aún así todavía nos queda el misterio del por qué nos amaste, por qué nos justificaste, por qué nos llamaste. Y lo único que podemos concluir es que hemos de estar agradecidos eternamente por tu salvación. Permíteme, Señor, en esta mañana como el expositor, el presentar doctrina clara, doctrina que emana de la Escritura y no opiniones humanas que nos puedan desviar de tus propósitos. Amén y amén. Una vez al mes hemos estado estudiando la doctrina de la predestinación. Hemos hablado de los conceptos, qué significa la famosa predestinación. Hemos visto el tema del libre albedrío. Hemos visto que finalmente la soberanía de Dios supera la habilidad y la capacidad humana para llamar a aquellos a los cuales Él ha elegido, ¿sí? Hoy vamos a considerar dos conceptos más. Bueno, uno ya lo hemos considerado de manera más elaborada, que es el tema de la predestinación. Pero hay un concepto que se conoce como la presciencia de Dios, o lo que algunos llaman el preconocimiento de Dios. ¿Ok? Esta presciencia o preconocimiento es un tema bastante recurrente entre muchos teólogos, libros, y lamentablemente es un tema que también muchos cristianos, con el cual muchos cristianos se confunden, ¿no? Y es necesario que lo veamos hoy. Voy a utilizar varios juegos de palabras aquí. Lo voy a intentar hacer de la manera más clara posible. Y créanme que si definitivamente no se logra entender en esta predicación, ustedes saben, yo estoy totalmente abierto para que sigamos hablando del tema. Si alguien de ustedes tiene preguntas o dudas al respecto, lo sigamos haciendo. ¿Ok? Muchos cristianos confunden estos dos términos. Creen que la predestinación es una presciencia o un preconocimiento de Dios. La presciencia significa eso, un conocimiento previo acerca de la predestinación. La idea de la presciencia enseña que desde la eternidad Dios sabía cómo íbamos a vivir, ¿ok? Sabía de antemano que recibiríamos a Cristo o que lo rechazaríamos. Sabía nuestras elecciones libres antes de que las hiciéramos. La elección de Dios en cuanto a nuestro destino eterno, según la presciencia, se hizo sobre la base de lo que Él sabía que nosotros escogeríamos. Esa es la doctrina de la presciencia o la idea del preconocimiento. De acuerdo a esta doctrina, tanto el decreto de Dios y el libre albedrío quedan intactos, ¿no? Porque no hay culpa en Dios, ¿sí? Y nuestro supuesto libre albedrío no es forzado, no es manipulado. Finalmente,
el juicio final de los salvos y los impíos y pecadores sucede según nuestra decisión a favor o en contra de Cristo. Eso es lo que dice la doctrina de la presciencia. Esta doctrina, esta posición parece muy loable, ¿no? Parece muy noble, satisface la mente de muchos porque tiene todos los beneficios que acabamos de mencionar. Incluso pareciera tener, oigan mis palabras, pareciera tener un respaldo bíblico como el que hoy acabamos de leer en estos dos versos de Romanos 8, versos 29 al 30. Este pasaje que leímos al inicio, Romanos 8, versos 29 y 30, se conoce en teología como la cadena de oro de la salvación, o algunos le llaman la cadena dorada de la salvación. Inicia con la presciencia o el conocimiento de Dios y termina con la glorificación del creyente. Esa es, digamos, la presentación de esta serie de elementos. Para aquellos que sostienen la posición de la presciencia de Dios, es clave para ellos que la presciencia venga antes de la predestinación. ¿Sí? Esto es algo clave para ellos. Obviamente es algo que nosotros no sostenemos en esta congregación, pero para ellos es necesario que Dios sepa, y como Dios sabe, entonces predestina. Esa es la idea. Muchos de nosotros incluso defendíamos esta posición. Yo era un acérrimo defendiente, digamos, de esta posición, y hemos abandonado la doctrina de la presciencia por muchas razones. Una de ellas es que en vez de explicar la doctrina de la predestinación, la presciencia realmente niega la doctrina de la predestinación. ¿Sí? Este pasaje de Romanos realmente termina negando un preconocimiento de Dios bajo el verdadero análisis de este pasaje que hoy estamos haciendo. Ok, nadie discute que Dios tiene un conocimiento previo de las cosas. ¿Sí? Todos sabemos que Dios sabía de antemano, porque Dios es omnisciente. ¿Sí? Hay diferentes figuras que en varios libros se ponen, ¿no? Y hablan de Dios hasta arriba y hacen alguna serie de flechas, ¿no? Dios está al mismo tiempo en el futuro y está al mismo tiempo en el pasado y está al mismo tiempo en el presente, porque Dios es omnisciente, ¿sí? Y entonces nadie niega que Dios tiene un conocimiento previo de las cosas. Creemos que el futuro está determinado por lo que Dios soberanamente ha decretado desde el inicio. El mismo profeta Isaías dice que yo soy Dios y anuncio el final desde el principio. Eso quiere decir que Dios tiene un conocimiento previo. Dios sabe lo que pasará en el futuro. Eso no lo negamos. Pablo no está diciendo que Dios escoge a las personas para salvación basado en un conocimiento previo de las elecciones o decisiones de las personas. ¿Sí? De hecho, este pasaje declara que Dios predestina a aquellos que conoce. Eso es lo que el pasaje dice. El pasaje no está enseñando que, como Daniel va a tener un bonito corazón y va a recibir a Cristo, entonces lo predestino. Eso no es lo que el pasaje está enseñando. El pasaje está enseñando que Dios predestina a aquellos que conoció de antemano. No está enseñando acerca de las decisiones que una persona tomará en el futuro. ¿Ok? Claro que Dios conoce a aquellos que ha de predestinar, pero eso es muy diferente a decir que la doctrina de la predestinación soberana de Dios está basada en tu decisión. Eso no es lo que el pasaje está enseñando. Las mayores dificultades para la doctrina del preconocimiento o de la presciencia se encuentran en el resto del pasaje. El orden del pasaje sería el siguiente, en el bosquejo que yo les di, creo que ahí lo puse, y habla de una, yo escribo de aquí para allá, entonces ustedes escriben de aquí para allá, entonces vamos a empezar aquí. La presciencia o el preconocimiento de Dios, la predestinación, el llamamiento, la justificación y la glorificación. Esa es la cadena de oro de la salvación, o la cadena dorada de los elementos salvíficos.
Un problema crucial para la doctrina de la presciencia o el preconocimiento es la relación que existe entre dos elementos de esta cadena: el llamado, el llamamiento, y la justificación. ¿A qué se refiere Pablo cuando está hablando acerca del llamamiento? Cuando Dios llama, ¿qué es lo que Pablo está diciendo? Y vamos a enfocarnos en esta prédica bastante sobre este concepto, porque esto nos va a enseñar cómo Dios desde antes de la fundación del mundo nos conoció, pero no significa que nos predestinó por lo que íbamos a hacer. ¿Ok? El Nuevo Testamento habla del llamamiento divino en más de alguna forma. ¿Sí? Vamos a tocar dos. En teología se hace diferencia entre dos tipos de llamamiento. Número uno, el llamamiento externo de Dios. Y número dos, el llamamiento interno de Dios. ¿Ok? Y vamos a ver varios textos bíblicos que nos van a ayudar a fundamentar esta distinción y estas ideas. Si pueden tener abierto ese documento que les envié, ahí vamos a ver varias referencias bíblicas más adelante para que podamos seguirlas. El llamamiento externo de Dios. Vamos con el primer llamamiento. El primer llamamiento o el llamamiento externo de Dios es lo que se conoce como la predicación del evangelio. ¿Sí? La predicación pública del evangelio. Cuando se predica el evangelio, todos los que oyen son llamados. Y el evangelio se predica de diferentes maneras y formas. No solamente con una predicación como la que estamos haciendo ahorita, no solamente con una transmisión de radio y televisión como la que hacía Billy Graham y todos los demás. También se predicaba cuando yo invito a un café a una persona y le estoy hablando a esa persona, es un llamamiento externo. ¿Por qué? Porque estoy utilizando medios externos a la mente y al corazón para que esa persona venga a Cristo. ¿Sí? El elemento clave del llamamiento externo, o cómo lo podemos identificar también, es que a pesar de que el llamamiento es externo y público, no todos responden a ese llamamiento. Tanto la Biblia lo dice, y eso debiese ser suficiente, pero cada uno de nosotros en nuestra propia experiencia, más de alguna vez hemos compartido el evangelio con una persona y nos han dicho: hoy no, gracias, vuelva la otra semana. Y ya no regresamos, ¿verdad? Lamentablemente. Pero hemos de entender que no todos responden positivamente al llamamiento. Y esto es parte de lo que entendemos por ese llamamiento externo, porque muchas veces la proclamación del evangelio cae en oídos sordos. Sabemos que solo aquellos que responden al llamamiento externo de Dios, del evangelio, son justificados. La justificación es, obviamente, por la fe. Por lo tanto, debemos concluir que no todos los que son llamados externamente son justificados. Solo algunos de los que son llamados. Todos son llamados, pero no todos son justificados. ¿Sí? La misma Biblia lo dice. Pablo dice en este pasaje de Romanos que a los que Dios llama, a estos también justifica. Entonces, el llamamiento del que Pablo está hablando no necesariamente debe ser un llamamiento externo. Tiene que ser otro tipo de llamamiento que es efectivo y que es claro y que tiene una respuesta positiva. ¿Ok? El texto tampoco dice que a todos los que Dios llama también justifica. De hecho, Mateo 22:14 dice: porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Ok? Estaríamos haciendo una inferencia en el texto diciendo algo que realmente no significa. ¿Ok? El llamamiento externo es hecho indiscriminadamente. ¿Recuerdan cuando predicamos sobre la parábola del sembrador? Hablamos que el sembrador siembra la semilla indiscriminadamente, ¿sí? En todos lados. La semilla cae. De alguna u otra manera esa semilla ha sido esparcida. Pero hay corazones duros, hay corazones llenos de piedras, hay corazones llenos de espinos, hay corazones que simplemente no reciben la semilla. Y hay corazones que sí. Entonces el llamamiento externo no necesariamente es un llamamiento para salvación. Hay algunos. Por otro lado,
decir que todos los que son llamados externamente son justificados sería igual de fatal, porque no solo la Biblia lo dice, sino que en la experiencia lo hemos visto. Por lo tanto, la primera opción sería que todos aquellos que reciben el llamado externo son justificados, pero eso no puede ser, porque tal posición se conoce en teología como universalismo. Existe una posición teológica que dice que al final de todo, todos los seres humanos serán salvos. ¿Sí? Esa es una posición que se llama universalismo, la cual no creemos que sea bíblica. Ya no es tan famoso, pero por allá por los inicios de los 2000 era famoso este predicador. Yo lo seguía mucho, me gustaban sus videos y yo, como era ignorante teológicamente, me dejé engañar por varias cosas que él dijo. Él se llama Rob Bell y él escribió un libro que se llamaba Love Wins, el amor gana. Y toda su defensa de ese libro, ahí lo tengo todavía, estoy viendo si lo tiro o lo vendo y le saco aunque está 50 pesos. Pero el libro hablaba acerca de que, ¿por qué nos preocupamos tanto? Si el amor de Dios es tan grande que todos al final van a venir a los pies de Cristo. Y eso es algo que sabemos que la Biblia no enseña. La Biblia enseña que hay gente que está predestinada para el fuego eterno y que serán condenados por la eternidad, separados de Dios, y habrá, yo pienso, una vasta mayoría de seres humanos que habrán sido elegidos para la salvación y estar con el Señor por la eternidad. Así que no todos los que son llamados externamente son justificados, porque hay muchos que rechazan el evangelio, ¿sí? Un grandísimo problema de la posición de la presciencia o del preconocimiento de Dios es que finalmente quien termina eligiendo a Dios es el hombre. Eso es lo que dice la doctrina del preconocimiento, ya que la predestinación de Dios depende de lo que el hombre haga o decida. Si el hombre elige a Dios, hay dos grandes problemas. Número uno, el hombre está haciendo una obra y por lo tanto está ganando su salvación por una obra. Y eso es algo que la Biblia contradice. Porque la Biblia dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Y aparte, lo dice claramente Juan 15, verso 16, hay mucha más evidencia en el Antiguo Testamento, mucha más evidencia en el Nuevo Testamento de esta idea que leemos en Juan. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Así que no, la idea del preconocimiento o la doctrina del preconocimiento no explica lo que Pablo estaba escribiendo en Romanos 8. No, Dios conoce a los que predestina, pero Dios no predestina basado en lo que los hombres hacen, dicen o eligen. ¿Ok? Por lo tanto, nos queda una opción. Todos los que son internamente llamados por Dios son justificados. Y aquí vamos a elaborar el concepto del llamamiento interno de Dios. ¿Okay? Ningún ser humano tiene poder para obrar de tal manera, tan efectiva en otro ser humano. Todo lo que un ser humano hace por otro humano es externo. Todo lo que yo pueda hacer por ustedes es externo. ¿Qué puedo hacer? Predicar, puedo aconsejar, puedo decir, puedo regañar, puedo abrazarte, llorar contigo, invitarte a un café, hacer esto y lo otro con tal de convencerte, pero todo mi esfuerzo es externo. Es algo que yo estoy haciendo fuera de ti, para ti, con el objetivo de llegar a tu mente, llegar a tu corazón, pero todo lo que yo estoy haciendo es externo. Nadie puede hacer algo interno por otro ser humano, excepto uno. El único que sí puede obrar de manera interna. Aquel que conoce tanto nuestro exterior como nuestro interior. ¿Sí? Puedo causar cierta influencia en ti, pero al final de todo lo que yo pueda hacer, todo lo que suceda adentro de tu mente y adentro de tu corazón depende de Dios.
R.C. Sproul escribía que solo Dios puede llamar a una persona internamente. Solo Dios puede obrar inmediatamente en lo más recóndito del corazón humano para influir una respuesta positiva de fe. Solo Dios puede hacer algo adentro del hombre. No sé si ustedes han tenido esa experiencia, pero yo he tenido varias veces esta experiencia, ¿no? Hacíamos estos campamentos juveniles y todo lo demás. Y de repente, de esos patojos que eran malcriados, vagos, que sacaban malas notas, mal hablados, de repente llegaba el patojo y decía: profe, yo quiero ayudar en el campamento. Y yo me le quedaba viendo: ¿y para qué quieres ir? Si vos sos a esto y lo otro. Hombre, déjeme, yo quiero ir. Yo lo ponía a hacer cosas que cargar leños. Andá a hacer esto, andá a hacer lo otro. Al final del campamento, el que yo menos me imaginaba estaba postrado a la par de la cruz, pidiendo perdón. Y hoy, porque ya no soy tan joven como me siento joven, pero no soy tan joven, aunque también me miro un poco joven. Se ríen de mí. Veo a muchos de estos patojos, ya no tan patojos, ¿no? Con sus familias, ¿no? Publicando fotos, graduándose de la U y esto y lo otro. Y dije, bueno, al principio decía, tal vez lo que yo hice sirvió de algo. Y sí, en efecto, algo de lo que yo haya hecho, Dios lo haya utilizado. Pero finalmente lo que pasó en ellos, que no me pregunten a qué horas, cómo, en qué momento, qué les pasó por la mente, qué los impulsó finalmente a cambiar su vida, solo pudo haber sido Dios. Nadie más. El seminario en donde yo estudio la maestría, tienen un programa de estudios dentro de una cárcel allá en Alabama. Y ellos tienen un pequeño seminario teológico dentro de una cárcel. Y nos mandan videos y fotos a todos los demás estudiantes mostrándonos qué es lo que hacen. Y nos mandaron fotos de la, ¿cómo se llama? De la graduación, de todo eso. Y calculan, ¿no? Si estos que ya se van a graduar van a salir dentro de tantos años de su condena, los empiezan a capacitar adentro de la cárcel. Entraron por ladrones, entraron, qué sé yo, por qué los condenaron a cierta cantidad de años en la cárcel. ¿Cómo les cambió la vida allá adentro? No lo sabemos. Pero alguien hizo algo en su interior y ese solamente puede ser Dios. Esto es a lo que el apóstol Pablo se refiere en el pasaje de Romanos 8 que leímos hoy. Si todos los que Dios llama internamente son justificados y todos los que Dios predestina son llamados internamente. Por eso les decía, juego de palabras, ¿ok? Porque Dios llama internamente y justifica. Es lo mismo que decir Dios predestina a aquellos que llamó internamente. Es lo mismo, es un juego de palabras. Entonces resulta que el preconocimiento de Dios, la presciencia de Dios, tiene que ver algo más. Tiene que ver con algo más que solo una mera conciencia de la existencia de algo o de alguien, ¿sí? No es solo con el tema de las decisiones libres que los seres humanos han de tomar. Claro que Dios conoce desde el pasado eterno a todos aquellos que responderían al Evangelio. Pero cuando la Biblia dice que Dios conoció a aquellos que llamó, no significa que Dios estaba sentado pasivamente y un día le dijeron: Dios, tú conoces a ese William, al que va a nacer allá en 1986 y que va a nacer de tal familia. No es que Dios estaba sentado en su trono tomándose una Coca-Cola y dice: ah, sí, yo conozco ese patojo. No es un conocimiento de una mera conciencia de la existencia de alguien. Cuando hablamos de conocer a alguien, es algo mucho más íntimo. En el Antiguo Testamento, de hecho, esto es lo que se conoce como un lenguaje metonímico, o es lo que llamamos metonimia. ¿Qué es eso? La metonimia es decir algo con palabras que parecieran no tener nada que ver con ello. Como por ejemplo, cuando dice: y Jacob
conoció a su mujer. No estaba hablando de, ¿qué tal está? Mucho gusto. No, estaba hablando de que tuvo una intimidad sexual con ella. Es el lenguaje metonímico, ¿no? Cuando dice, es que entró Saúl a cubrir sus pies a la cueva. No está hablando que se fue a poner calcetines. No, fue que entró a hacer sus necesidades. Es lenguaje de metonimia. Es una figura de discurso. Se dice con otras palabras para dar a entender esta idea. Se utiliza eso mucho para tener prudencia a la hora de hablar, para que lo que se esté presentando no sea tan brusco, sino que sea de una manera más poética. Entonces, cuando aquí dice Dios conoció de antemano a aquellos que llamó y justificó, no está hablando de que, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto. No, es un conocimiento íntimo de yo lo hice. Con mis propias manos lo formé en el vientre de su madre. Lo llamé porque lo conocí, porque lo hice, porque lo formé, porque es mío, es mía desde antes de la fundación del mundo. Cuando Dios dice que nos conoce, no es que nos conoce porque vio nuestro DPI, los que todavía guardan su cédula, no. Nos conoce porque nos hizo, porque somos su posesión suya de antemano. Y por eso nos llamó y nos justificó y nos glorificará con su Hijo. Entonces no es una doctrina del preconocimiento. Sí, pues yo conozco a aquel y este es medio impulsivo, es medio necio, es medio esto. De plano este va a escoger a Jesucristo. Entonces lo voy a predestinar. No es eso. El conocimiento que habla acá es un conocimiento íntimo. Yo te escogí, te formé y me vas a servir. Punto. De eso es lo que está hablando Pablo. Es un Dios que activamente, no sentado pasivamente, sino activamente estará haciendo algo en los corazones de las personas para que estas personas respondan positivamente al Evangelio. Esto significa que Dios hace una clase de llamamiento que no hace a todos. Pudimos estar en un estadio de 60,000 personas y el predicador lanzó el mensaje del Evangelio y de esas 60,000 personas, una realmente se convirtió. Ese es un llamamiento interno. Para las otras 59,999 personas fue un llamamiento externo, pero para esa que realmente se convirtió, para ella se hizo ese llamamiento interno. Hay un teólogo llamado Wilhelmus A. Bracke que describe el llamamiento interno de la siguiente manera. Ahí lo puse en sus bosquejos. Dice, el llamamiento interno, sin embargo, penetra en el corazón mismo del hombre, iluminándolo poderosamente con una luz maravillosa, revelando al hombre los misterios espirituales en su forma esencial e inclina poderosamente la voluntad a abrazar estos misterios en Cristo y a la obediencia de la fe. Cualquiera puede leer la Biblia. Saben ustedes que hasta los ateos leen la Biblia. Y tristemente, hay ateos que conocen la Biblia mejor que muchos cristianos. Muchos pueden escuchar una predicación sobre el Evangelio, pero no cualquiera es iluminado para entender verdaderamente el Evangelio. Y aquí les decía, algunos versos que nos enseñan sobre lo que se conoce como el llamamiento interno. Qué casualidad, el verso que está inmediatamente antes de los dos versos que leímos hoy, Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este llamamiento fue para estos, los elegidos. No es casualidad.
que tan solo un verso antes del pasaje que hoy estamos considerando se nos provea el contexto para entender lo que realmente significa la presciencia o el preconocimiento de Dios. Pablo es claro en describir que este llamamiento, es para aquellos que son llamados conforme a su propósito divino, un llamado específico, interno, para aquellos que son de Él, no para todos. Otros versos, Romanos 11:29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Hechos 13:48, los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban a la palabra del Señor y creyeron, ojo, todos los que estaban ordenados para vida eterna. Hechos 16:14, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es una obra interna. Efesios 1:18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Este mismo teólogo Wilhelmus A. Brackel dice que toda esta fraseología y expresión, y de verdad solo les puse algunos textos, hay muchos otros en la Biblia que nos hablan acerca de este tema. Toda la fraseología de esta expresión a la poderosa obra del Espíritu Santo que en conjunción y por medio de la palabra obra sobre el hombre interior. Es decir, su intelecto siendo sus ojos iluminados. Este es un llamamiento interno que Dios te hizo, que Dios me hizo y hará a muchos otros. Kenneth Gentry Jr. escribió un pequeño libro sobre esto que se llama La predestinación hecha fácil. Lastimosamente solo está en inglés, pero dice, Pablo habla del llamado para salvación, lo que estamos viendo ahorita. De hecho, Pablo habla del llamado soberano de Dios a individuos para salvación. Este llamado interno es un llamado más específico, no solamente la proclamación pública del evangelio. Es una respuesta positiva, efectiva y clara al llamamiento del evangelio. Los defensores de la presciencia tendrían que concluir entonces que el llamado interno, el cual es el único efectivo para salvación, depende solo de Dios y que llama internamente solo a algunos. Este llamamiento interno Dios no lo malgasta, no lo hace a aquellos que no van a responder. ¿Sí? Este llamamiento interno de Dios en las personas definitivamente influye en las personas. Yo vine a los pies de Cristo, pero porque Dios hizo algo antes en mí para que yo respondiera. La salvación que yo por gracia tengo no depende de lo que yo hice, realmente depende de lo que Dios hizo antes por mí para que yo viniera a Cristo. Si Él no influye antes en mí, yo no vengo a Cristo. Cuando a mí me preguntan, ¿y vos por qué? ¿Cómo fue tu proceso para venir a Cristo? ¿Sí? Pues yo siempre hablo de mi mamá, ¿no? De todo lo que ella hacía, no solo su ejemplo, de que no solo de que realmente nos presentaba el evangelio. Ella fue la que me presentó el evangelio en una escuelita dominical. Yo estaba, tal vez tuve la edad de mi hijo Josué o un poquito más grande, y recuerdo que ella nos presentó el plan de salvación. Y muchos niños de los que estábamos ahí reconocimos a Jesucristo como Señor y Salvador. Hizo algo en mí. Yo me acostaba y miraba al techo y un versículo bíblico puesto ahí. Yo entraba al baño, me iba a lavar los dientes, en el espejo, un versículo bíblico. Uno cerraba la puerta de la casa, un versículo bíblico. Y se levanta temprano porque no vamos a ir solo a la iglesia, vamos a ir al estudio bíblico. Mamá, hombre, pues si el servicio es hasta las 11, no me importa. A las 8 lo quiero en la iglesia porque va a ir al estudio bíblico. Y cuando uno metía la pata, agarraba del pelo. ¿Qué dice ahí? Pobrecita, era su letra de doctor que nadie le entendía, ¿verdad? Y, no entiendo, mamá, no sé qué. Mire, a puros trancazos, pero ella hizo algo.
Hizo algo. Dios la utilizó para hacer algo en mí antes de que yo en mi dura cabeza y necio corazón viniera a Cristo. No, la gente no viene a Cristo del aire, de la nada. Un día se levantaron y dijeron, ya no voy a ser mentiroso, ni borracho, ni violador. Voy a ir a Cristo. No, Cristo hizo algo antes. Utilizó a alguien antes para que esa persona viniera a la vida espiritualmente y entonces reconociera a Jesucristo. No, no es una manipulación. No es una imposición drástica, tiránica y despótica. Nadie viene a Cristo pataleando y diciendo, ay, yo no quiero, pero me están obligando a venir a Cristo. No, el creyente cuando viene a Cristo viene porque desea a Cristo. Eso no es forzar la voluntad de la gente. Al contrario, cuando Cristo cambia el interior de la gente y la gente viene ahora voluntariamente a Cristo, sin que nadie lo empuje ni lo obligue. Sí, al principio me obligaron a ir a la iglesia, pero yo bien pude haber cumplido 18 años y decir, mamá, ya me cansé de que usted me esté obligando a ir a la iglesia. Ahora ya soy mayor de edad, me voy. Pude haberlo hecho, lo hice porque Cristo hizo algo adentro de mí. ¿Sí? No es una manipulación, no es forzar la voluntad de la gente. El llamamiento interno de Dios influye en la gente. Dios hace algo en nuestro interior. Y si no lo hace, estaríamos condenados a la ira eterna y al infierno por la eternidad. Él hizo algo por nosotros. Si esto es así, entonces Dios está predestinando una ventaja para aquellos que han sido elegidos. Por el otro lado, si el llamamiento interno de Dios en las personas no influye en nada, no influye absolutamente, entonces, ¿cuál sería el propósito de hacer un llamado externo? ¿Cuál sería el propósito de hacer un llamamiento? ¿Cuál sería el propósito de predicar? ¿Cuál sería el propósito de abrir la Biblia y leer o escuchar una prédica? Nada. No habría propósito. Los defensores de la presciencia aquí se enfrentan a un dilema muy penoso y tendrían que negar. Los defensores del preconocimiento tendrían que negar que no existe llamado interno, o peor aún, que sí existe, pero no tiene propósito. Sí, Dios conoce a aquellos que llaman, pero ya dejamos en claro que ese lenguaje bíblico es un lenguaje de intimidad, que tiene que ver con yo te hice. No es de conocerte porque yo no te conocía. Pregunto, ¿hay algo que Dios no conoce? ¿Hay alguien que Dios no conozca? No. Cuando la Biblia dice Dios conoce, es algo mucho más íntimo que llegar a aprender o saber de alguien. Entonces, no. La doctrina de la presciencia o del preconocimiento no es una explicación de la predestinación. Voy a recordar un poco más lo que hemos venido hablando una vez al mes. La idea reformada de la predestinación afirma que la decisión final en cuanto a la salvación descansa en Dios y no en el hombre. Desde el pasado eterno, Dios intervino en la vida de algunos para llevarlos a la fe salvadora y no lo hizo por otros. Hay otros por los cuales no lo hizo. Desde antes de la fundación del mundo, sin tener en cuenta nuestra conducta humana, sin tomar en cuenta nuestros pecados o nuestros méritos, Dios nos eligió. Porque si hubiera tomado en cuenta mis méritos, ¿cuál? ¿Qué hice yo para ganar la salvación? Nada. Al contrario, yo merecía el infierno. Pero sin tomar en cuenta eso, Dios me eligió y me dijo, vas a ser mi hijo. Sproul sigue escribiendo, el destino final de la persona está decidido por Dios antes que la persona siquiera haya nacido y sin depender finalmente de la elección humana. Claro que las personas pueden tomar decisiones,
Claro que los elegidos por Dios poseen una libertad humana, claro que sí, pero eligen a Dios en primer lugar porque Dios influye en ellos para que hagan la decisión correcta por el Salvador. La base de la elección de Dios no se apoya en el hombre, sino únicamente en la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Escogemos a Dios porque Él nos escogió primero. Le amamos porque Él nos amó primero. Yo respondí a la elección que Dios hizo. Dios me eligió y por eso respondí a Él. No es que porque yo busqué a Dios, entonces Él respondió. Eso contradice la naturaleza de Dios, que dice que Él es antes que todas las cosas, antes que mi salvación, Él actuó en mí. Escogemos a Dios porque Él nos escogió primero. Sin la predestinación divina y sin el llamamiento interno divino, el hombre jamás escogería a Cristo. Esta es otra de las ideas que cuestiona fundamentalmente la idea del famoso libre albedrío o la autonomía humana, y genera de parte de los que profesan estas ideas arminianas, semipelagianas y todo lo demás, nos acusan de fatalistas, de determinismo filosófico, etcétera, lo cual obviamente sabemos que no es, porque la Biblia habla de otra cosa, no de filosofía humana. La idea reformada de la predestinación entiende la cadena de oro de la salvación de otra forma. Dice, aquí hay un buen resumen: de toda la eternidad, Dios conoció de antemano a sus elegidos. Él tenía una idea de la identidad de ellos en su mente antes de crearlos. No solo los conoció de antemano en el sentido de tener una idea previa de su identidad personal, sino que también los conoció de antemano en el sentido de amarlos. Dios nos amó antes. Cuando la Biblia habla de conocer, hace esta distinción que ya hicimos entre una simple conciencia mental de una persona y un íntimo amor por esta persona que se ha creado. Dios en su soberanía hace que se lleve a cabo la salvación de sus elegidos, y solo de sus elegidos, porque los amó antes de crearlos. Ahí en el documento que les di hay un pequeño listado de conclusiones que nos pueden ayudar a seguir reflexionando en estas ideas que hemos estado transmitiendo durante estos meses. La presciencia no es una explicación válida de la predestinación. La presciencia finalmente aboga porque la redención sea una obra humana. Porque Dios espera que el hombre decida, si querés, vaya, entonces te salvo. No, eso no es lo que la Biblia enseña. Dios salva y por eso el hombre responde. La cadena de oro de la salvación muestra que nuestra justificación depende de un llamado de Dios, un llamado interno y efectivo, no de la elección humana. Tal llamamiento divino está basado en una predestinación, en una obra previa. Dios decidió nuestro destino antes que naciéramos. Sin predestinación no habría justificación. Dios no tuvo que esperar que nosotros decidiéramos para salvarnos. Es la decisión soberana de Dios a nuestro favor lo que permite finalmente que vengamos a Cristo. Amén. Pongámonos de pie.